Continuamos nuestra serie de conversaciones con el profesor Carlos Tello y en este segmento estamos especialmente interesados en, a través suyo, profesor, conocer esta evolución que dio un giro a la historia contemporánea de México. Tiene que ver básicamente con dos tomas de postura y decisión. La primera, lo que significó en su momento la publicación de probablemente el código de ideas más claro, más transparente de su generación en términos de conducción de la política económica. Me refiero a la disputa por la nación. En un momento donde, muy afortunado el texto, estábamos disputando trayectorias de futuro. Y un episodio también, por supuesto, central en esta historia, que es la decisión de la nacionalización de la banca. En el contexto que usted sabe mejor, representaba a México o colocó a México en una situación especialmente difícil. Y de ahí una larga trayectoria que usted me gustaría reconstruyera hasta los, digamos, la muy visible aparición que usted ha llamado muy acertadamente la revolución de los ricos, ese turning point de la política económica que nos ha colocado en una situación particularmente difícil hoy día, que ve la luz un nuevo debate sobre esa disputa por la nación. Nos gustaría entonces muchísimo dar continuidad a esta conversación. Adelante. Durante muchos años, realmente desde la década de los años 40, si no es que antes, la política económica se nutrió por egresados de la universidad, ya sea abogados o ya sea después economistas. El punto de partida pues es el ingreso al servicio público de economistas egresados de la universidad que veían como natural su participación en el quehacer público. No todos pensaban igual, aunque tuviesen todos el mismo origen universitario. Había puntos de vista distintos, pero esos puntos de vista distintos coincidían en dos cuestiones importantes. La primera, que el Estado debería participar de manera activa en el proceso de desarrollo económico y social de la nación y hacerlo de distintas formas. Era la época del pensamiento keynesiano, donde se asume la responsabilidad por parte del Estado de conducir el desarrollo y donde surgen incluso en muchas partes del mundo los llamados estados de bienestar, y donde muchos países también del mundo asumen sus gobiernos la responsabilidad de mantener el empleo pleno. Y México siguió en esa tradición. El otro punto que le daba unión a todos los economistas que participaban en el gobierno, repito, si no es que antes, desde luego desde la década de los años 40, después de la segunda posguerra, mejor dicho, durante la segunda posguerra, fue el de que existía también una responsabilidad del Estado en torno a la justicia social. Seguro social, programas educativos, qué sé yo, varios y muy distintos programas. Y así pasaron los años. Durante la década de los años 70,
gobierno del presidente Echeverría y después con el gobierno del presidente López Portillo, y como resultado de un creciente activismo por parte del Estado, activismo en el área económica y social, se fue diferenciando dentro del gobierno dos, llamémoslo así, corrientes de pensamiento que fueron cada vez más claras. Rolando Cordel y yo, en el libro La disputa por la nación, justamente que escribimos a finales de esa década, lo escribimos en el 79-80, precisamos las características de estos grupos polares, el grupo nacionalista, dentro de la tradición de la Revolución Mexicana y sobre todo el pensamiento de Lázaro Cárdenas, y la política neoliberal. Y describimos en ese texto pues, estas dos formas de ver al país y dos formas de ver cómo debería conducirse en los años por venir el país. Yo había escrito unos par de años antes un libro que también hizo esto, que se llama La política económica en México, que publicó, ambos lo publicaron en el siglo XXI. Y en ese libro que yo escribí, también hablo de esta forma de disputa que se dio a lo largo del gobierno del presidente Echeverría y que continuó durante el gobierno del presidente López Portillo. Y eso empezó a establecer diferencias, a pesar de tener todos los economistas que trabajábamos en el gobierno, bueno, todos es una exageración, la enorme mayoría de los economistas que trabajábamos en el gobierno, el mismo origen, la Facultad de Economía ya en ese entonces, antes era la escuela. Y todos, o casi todos, incluso ofrecíamos cursos en la Facultad de Economía. Muchos de los actores principales habían sido directores de la escuela, después Facultad de Economía, pero todos habían sido profesores distinguidos de ello. Pero repito, el activismo del presidente Echeverría y después del presidente López Portillo hizo que se fueran dividiendo las opiniones. Y a lo largo de la década de los años 70 hubo una disputa permanente en torno a la política económica entre estas dos corrientes que, repito, he extremado para precisar la idea. Y está extremada en el libro de la disputa precisamente para precisarla. Fue en la segunda mitad de la década de los años 70 donde empezaron a acudir a trabajar en el gobierno economistas de otras universidades. Notablemente el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, que tuvo su autonomía en 1962, fue fundado en los 40, pero su autonomía es de 62, la Universidad Iberoamericana y el Tecnológico de Monterrey empezaron a participar en la
administración pública y, claro, la Escuela Libre de Derecho en el área de derecho jurídica. Y se ubicaron fundamentalmente en el área hacendaria financiera del gobierno. Notablemente egresados del ITAM, Miguel Mancera, que posteriormente fue director del banco, Francisco Gil, antes de Francisco Gil, Gustavo Petricholi, funcionarios importantes del gobierno que ya tenían un origen distinto a la Facultad de Economía. Y esto vino a alimentar la disputa entre estos dos grupos, todos ellos egresados de la Facultad de Economía, pero con puntos de vista distintos. Ya en el gobierno del presidente López Portillo, después de los conflictos que hubo a lo largo del sexenio del presidente Echeverría, ya ante la abundancia de recursos que proporcionó el petróleo, no solo por el incremento básico que se dio en su producción, pasamos de menos de 1 millón a cerca de 3 millones en un abril y será de otros 3 millones de barriles al día, que no es como se dice coloquialmente en Chile y otras, y el beneficio de los precios crecientes que a partir de 73 lo fueron y sobre todo después de 79 se empezó a plantear qué es lo que se podía hacer con esos recursos sustanciales adicionales. Y las diferencias dentro de el gobierno, que tenían el antecedente al que me he referido de dos formas de ver la marcha de la nación, se agudizaron. Vino un suceso importante que fue la caída del precio del petróleo en, si mal no recuerdo, junio de 81, en donde se planteó de nueva cuenta esta cuestión de los recursos abundantes del petróleo, no solo que nos estaban entrando, sino cuál sería su perspectiva para lo que quedaba de ese año y del siguiente, 82. Esta caída en los precios del petróleo se combinó con dos factores adicionales. Uno, una caída muy generalizada en los precios de los bienes que tradicionalmente México exportaba, el camarón, el jitomate, en fin, una serie de bienes también se desplomaron, y la caída del precio del petróleo, la caída de estos bienes se combinó con aumento en los precios de los bienes que México importaba. Hubo de esta manera un movimiento de los precios de intercambio desfavorable a México. Ese es un primer factor. Un segundo factor fue el aumento muy significativo en la tasa de interés en los Estados Unidos y en el mercado de capitales europeos, a los cuales México había acudido a ambos mercados a llegarse de recursos. Estamos hablando de movimientos en las tasas de referencia que pasaron, digamos, de junio de 81 a junio de 82,
12 meses pasaron de 4% al año a 16%. La tasa prime en Estados Unidos y el LIBOR, la tasa interbancaria europea, se multiplicaron varias veces, de 4 a más de 16%. Esos dos movimientos, el de los precios de las mercancías, notablemente el petróleo, que era el producto más importante, y el aumento en las tasas de interés, entrañó un movimiento de capital hacia el exterior muy fuerte. Muchos extranjeros que habían invertido en México en inversión financiera, pues al ver que aumentaban las tasas en Estados Unidos y Europa, que tiraron su dinero y lo llevaron ¿cómo se llama? A sus países más con tasas de interés más altas, y también hubo movimientos de capital de mexicanos que optaron por sacarlo. Estamos hablando lo que para aquel entonces era una cantidad descomunal. Estamos hablando en esos 12 meses más, según la estimación del propio presidente Miguel de la Madrid, de más de 30.000 millones de dólares. Mucho dinero. También no solo salió el capital mexicano por buscar mayores rendimientos, sino también salió porque se fue perdiendo confianza. La gente de dinero empezó a perder confianza en la capacidad del gobierno de manejar las cosas críticas que se estaban dando, repito, y que mencioné. Frente a eso, un grupo de funcionarios encabezados por los secretarios de Hacienda, que hubo dos, David Ibarra y después Silva Gerso, y el director los directores del Banco de México, Gustavo Romero Goldberg y Miguel Mancera, ambos de origen de universidad privada. No es el caso de los secretarios de Hacienda, que eran de la facultad o la escuela de economía, digo de escuela porque salieron antes, que argumentaban a favor de una política económica para hacerle frente a la crisis de corte neoliberal, reducción del gasto público, defensa rajatabla del tipo de cambio, menor activismo por parte del Estado, y sostenían que esa debería ser la política para hacerle frente a la crisis que en ese país se estaba dando. Por otra parte, habíamos otras personas que pensábamos que para hacer frente a la crisis y a los problemas que se estaban viviendo, deberíamos tener no una política menos activa, sino más activa del gobierno, que respondiese a un pensamiento anticíclico o contracíclico. Y se fue configurando en los últimos meses de 81 y los primeros de 82 estos dos puntos de vista. Los particulares percibían esto. La gente, digamos, no de la calle, pues la calle me imagino que lo percibía, pero poco podía ser, pero la gente del sector privado fuerte, empresarial, lo percibía. Y
notaba que en efecto había dos puntos de vista encontrados y que el presidente estaba moviéndose entre estos dos extremos. No hay que olvidar que, a diferencia de lo que hoy sucede, en aquel entonces el presidente de la República en México era el eje del sistema político mexicano. Una cosa organizada de esta manera que teníamos. Ahora tenemos muchas otras cosas, pero en aquel entonces el eje era el presidente. Y se notaba que el presidente vacilaba entre estos dos procesos. Yo, en 83, 84, escribí un libro que se llama justamente La nacionalización de la banca en México, en el que relato cómo se fueron sucediendo estos enfrentamientos en torno a la política económica desde los últimos meses de 81 y a lo largo de 82. A mí el presidente López Portillo me pidió que de manera discreta preparara yo distintas alternativas para hacerle frente a la crisis. Nos la pidió a José Andrés de Oteiza, en aquel entonces secretario de Patrimonio y Fomento Industrial, egresado de esta facultad, en aquel entonces todavía escuela, y a mí que trabajáramos en esto. Por las obligaciones de José Andrés, en tanto secretario de Estado de una importante entidad, el trabajo descansó sobre todo en mí. En aquel entonces yo estaba al frente de la Financiera Nacional Azucarera y me daba tiempo de sobra de trabajar en lo que me pidió el presidente López Portillo, independientemente de que yo había venido trabajando por él como asesor para ciertas cosas que me encargaba, llegando varios años. Entonces esto y el presidente estaba teniendo a lo largo de fines de 81, 82, pues las distintas opciones. Al tiempo que se recrudecía de manera importante la crisis en México, no solo en términos de crecimiento económico, que venía en picada, salida de capital, ese capital que estaba saliendo, como teníamos libre convertibilidad en la moneda, se estaba financiando con crédito que el sector público obtenía a tasas crecientes y a plazos reducidos. Las finanzas públicas crecientemente se desestabilizaron. Hablo de 81, 82, fue una cosa creciente. La gente notaba que se perdía manejo. Vinieron las elecciones a mediados de 82, triunfó el que después fue el presidente Miguel de la Madrid, que representaba, como él lo dice en sus memorias, que tituló Cambio de Rumbo, representaba, digamos, el ala neoliberal del gobierno. Pues no fue suficiente esa elección para tranquilizar las cosas, a tal grado que en agosto de ese mes, como resultado de todo esto que he mencionado, desconfianza, fuga de capitales, tasas de interés creciente, finanzas públicas desorganizadas, desequilibradas, México tomó dos medidas que anunció en aquel entonces el secretario de Hacienda y el director del Banco de México. La primera medida fue la suspensión de pagos.
México no negaba que debía, pero no podía atender el servicio de la deuda externa. Y en el mes de agosto se suspendieron los pagos. Y la segunda medida que se tomó fue que unos llamados pesos dólares o depósitos en pesos que se podrían convertirse en dólares, eran pesos que se los visitaban, pero se documentaban como si fuese dólares. Dijo el Banco de México que se liquidarían en pesos. Estas dos medidas inquietaron, digamos, fue una especie de gota que derramó el vaso en términos de la desconfianza, de la fuga de capitales, de los problemas, y frente a lo que proponían el secretario de Hacienda y director del Banco de México por un lado y por el otro José Andrés de Oteiza y yo, colaboraba también el hijo del presidente López Portillo, José Ramón López Portillo, que en aquel entonces estaba acompañando a Miguel de la Madrid en su campaña. El presidente, ante las distintas opciones, optó por lo que yo llamé, y así lo llamo en el libro, donde describo todo esto, la quinta opción, que era la nacionalización de la banca y el control de cambios. Lo hicimos cuando ya no teníamos dólares, pero literalmente no teníamos dólares porque se cerró el crédito a México. Se bajó el crédito externo, perdón. Se bajó literalmente la cortina. Ante esa opción, un par de días antes, el 30 de agosto, tomó la decisión el presidente López Portillo. El 31 se la comunicó, de agosto, se la comunicó a un grupo muy reducido de personas, entre ellas al secretario de Hacienda, que no estaba enterado. Se la comunicó el 31 de agosto al presidente electo, después presidente de la Madrid, y se anunció en el informe de gobierno de ese año. A los 3 días se anunció la política monetaria y de divisas que se iba a instrumentar en un discurso que yo presenté, y se empezó a trabajar dentro del gobierno. A pesar de la decisión presidencial, pues subsistieron los grupos, quienes estaban en contra de, ¿cómo se dice?, de la medida, y quienes estábamos promoviéndola. Y fueron 3 meses difíciles. Ya para principio del gobierno del presidente de la Madrid, a los 90 días de la decisión del 1 de septiembre del 82, se empezó a trabajar, repito, en lo que el presidente de la Madrid llamó después en sus memorias un cambio de rumbo, para significar el cambio que le dio él a la política económica que durante muchos años animó la acción del Estado y la dirección de la economía en su conjunto. Y se puso en marcha
lo que posteriormente se llamó las reformas estructurales, que fueron esencialmente tres. Redimensionar al Estado y su papel que dentro de ello debería desempeñar. Se redujo el gasto público, se vendieron las empresas públicas, se desreguló, en fin, el Estado empezó a perder presencia y prominencia en muchas cosas. La apertura, abrirnos a libre movimiento e intercambio de mercancías, de servicios y de capital con el resto del mundo. A los 2 años, porque fue en 84, México entró al GATT, al Acuerdo General de Aranceles y Tarifas, GATT por sus siglas en inglés, y que se cuenta, así lo escribieron quienes participaron en las negociaciones, que ya México no tenía que negociar nada porque ya había reducido sus trabas al comercio exterior. Y también se empezó a trabajar en reformas al sistema bancario, financiero, que si bien era nacionalizado, se fue desnacionalizando de manera paulatina y liberalizando. Ya, y esto lo cuenta, y sería muy interesante ver sus memorias de Miguel de la Madrid, el presidente Miguel de la Madrid, cómo él seleccionó a un grupo de trabajo, y lo dice textualmente, a diferencia en la forma en que lo hicieron los presidentes Echeverría y López Portillo, un grupo de trabajo, miembros de su gabinete, más homogéneo, de pensamiento casi único, de forma de ver las cosas, no como habían existido durante los gobiernos del presidente Echeverría y el presidente López Portillo, con gente con puntos de vista distintos. Una ágora de ideas. Una ágora de ideas. La idea que animó la composición de los gobiernos hasta el de López Portillo, que desde la época de Cárdenas, fue de tener a un grupo diverso, con ideas diferentes, incluso algunas de ellas encontradas, para incluir a todos. Yo siempre he dicho que el PRI nunca fue un partido en el sentido europeo de la palabra, no es un partido ideológico, no fue un partido de clase, fue una especie de coalición de los grupos revolucionarios, excluidos los enemigos de la revolución, la iglesia, los hacendados, los fuertes capitales, los extranjeros. Era una coalición de fuerzas agrupadas bajo un paraguas enorme donde casi todo el mundo cabía. Y entonces por eso encontramos en los gabinetes gentes de ideas muy distintas sobre cuál sería el curso y la marcha de la nación. Incluso se empezó a hablar, ya con la elección del presidente Ávila Camacho, de los péndulos, a un lado y después para otro lado, precisamente porque en el gabinete del presidente Cárdenas, pues había gente de ideas muy distintas. El presidente, después Ávila Camacho, hasta Mújica, por ejemplo, como secretario de Comunicaciones y de Transportes. Es decir, era juego de ideas y esto continuó a lo largo de los gobiernos y uno puede seguirlos si uno los analiza. Los pleitos entre los distintos miembros del gabinete pues, siempre fueron notorios. Y esto se agudizó con los gobiernos de Echeverría y López Portillo,
Y Miguel de la Madrid, y así lo cuenta él, decidió romper con esta tradición y unificó la forma de ser, la forma de hacer, la forma de pensar de su gabinete, para que actuase como un todo en una sola dirección. Nosotros, Rolando Cordero y yo, que escribimos La disputa por la nación, donde relatamos todo esto, vimos, y lo escribimos en otros textos, ya por separado, que había empezado a ganar el pensamiento neoliberal en México, frente al pensamiento nacionalista del que hablábamos en la disputa. El gobierno del presidente de la Madrid fue un gobierno que se organizó bajo ideas de carácter ortodoxo, austeridad presupuestal, reducción del gasto público, hasta desaparición del déficit público, menor intervención del Estado, apertura, es decir, el pensamiento que posteriormente fue conocido allá a principios de la década de los años 90 como el pensamiento del consenso de Washington. Consenso de Washington, por eso de que todas las instituciones que promovían esas ideas tienen su dirección en Washington. Banco Mundial, Fondo Monetario, la Reserva Federal, el Tesoro norteamericano. Pensamiento, debo usted decir, que ganaba cada vez más adeptos. No hay que olvidar que en el 80 en Estados Unidos llega al poder el presidente Reagan. Unos meses antes había llegado la primera ministra Margaret Thatcher. En varios países de América Latina, en los 70s, llegaron gentes con estas ideas de pensamiento ortodoxo, neoclásico. Bueno, el más notable de estos fue los famosos Chicago Boys de Chile, que es muy interesante observar. Hace tiempo leí un libro de Juan Ramón Valdés, hijo del que fue canciller del presidente Frei en Chile, hace los 60, de cómo se organizaron los economistas de la Católica. El libro se llama Los economistas de Pinochet. Cómo se organizaron los economistas chilenos de la Católica y establecieron contacto y convenios con los economistas de Chicago, que son, digamos, el centro de estudio y de investigación de este pensamiento neoliberal. Bueno, lo eran, yo digo que lo siguen siendo, con economistas como Hayek, Friedman y otros. Entonces, cuando se hace este cambio de rumbo en México, así llamado por el presidente de la Madrid, pues la balanza se inclina cada vez más. No fue un cambio de un día para otro. Realmente fue paulatino, pero yo diría que para finales de 88 ya se había completado y lo que había que hacer era ponerlo plenamente en práctica. Tarea que le tocó al presidente Salinas y al presidente Zedillo y hasta la fecha. Esta idea de que hay que privilegiar al individuo y su comportamiento por encima de la comunidad. Lo que es bueno para el individuo es necesariamente bueno
para el conjunto de la sociedad, el individuo es soberano, decide todo, y al decidir como individuo todo, trata de maximizar su utilidad personal, y al maximizar cada uno la utilidad personal, se maximiza la utilidad de toda la sociedad. Es el pensamiento que predomina hoy en día. Es muy interesante observar cómo en estos últimos 3 o 4 años, hablo de la crisis que se inicia en 2007 y cuyo fin por lo menos está incierto. Ya estamos con 4 años difíciles y en este momento en que estamos platicando, la situación es terriblemente incierta, desde luego crítica, pero terriblemente incierta. Como todos los países han actuado, casi todos los países en situación difícil han actuado con la misma política: reducción del gasto público, reducción del déficit, venta de empresas públicas, en fin, hay como si una unanimidad. El presidente Obama fue derrotado en su afán por aumentar impuestos, por ejemplo, nada más reducción de gasto y así. Entonces es muy interesante observar cómo esta idea ha ido prendiendo, cómo esta idea ha ido ganando espacio. Pero esta idea que hoy predomina tuvo sus orígenes, bueno, muy antiguos, a finales del siglo XIX, en el último tercio, cuando empezaron a escribir economistas tan famosos como Menger en Austria, Walras en Francia, Marshall y Jevons en Inglaterra, y cómo fueron primero controlando el pensamiento, después imponiéndolo, hasta que vino la revolución keynesiana de finales de la década de los años 30, que se impuso solo en la segunda posguerra y fue desplazando el pensamiento que había predominado desde finales del 19 hasta finales de los 30, o sea, bastantes años, más de 60. Empezó el pensamiento keynesiano, que desplazó a este pensamiento neoliberal, neoclásico, pero ya para los 70, ante la difícil situación que se vivía, hay que olvidar la crisis de los principios de la década de los 70, crisis muy generalizada, cuyo agua que derramó el vaso fue el aumento en los precios del petróleo, el primer shock petrolero que le llaman. Empezó a cambiar y se empezó a recuperar prestigio el pensamiento neoclásico al tiempo que se desprestigiaba el keynesiano. Yo tengo por ahí escrito que entre 1974, en que se le da el premio llamado Nobel de Economía a von Hayek, y el año 2000, en esos más de 26 años, 19 laureados han sido personas de Chicago, o sea, de esta escuela de pensamiento neoclásico. Se le dio mucho prestigio, se empezó a conquistar el futuro, conquistando a principios de los 70 las universidades. Al cabo de 20 años, esos estudiantes ya estaban manejando los países, ¿no? Y tomando decisiones. Hago una acotación, profesor, que es interesante en términos de ciclos profesionales. Si los economistas desde la segunda posguerra tuvieron la posibilidad de guiar la industrialización, y en el caso mexicano definieron, diseñaron un modelo sustitutivo de importaciones, como usted lo ha explicado en su libro,
el peso específico de la profesión dentro de las decisiones públicas creció aparentemente de manera ininterrumpida hasta el punto en que se convirtieron de actores técnicos, digamos, de ese proceso, a actores políticos. Sí. Y esa inflexión, cuando se toman decisiones políticas, digamos, el presidente Salinas, el presidente de la Madrid, es la transición del abogado especialista en economía al economista propiamente tal. Entonces, a partir del presidente Salinas, el ciclo de protagonismo de la profesión de los economistas en política es curiosamente también el cruce de este cambio de corrientes. Así se juzgaría entonces que cuando los economistas toman el control, la conducción política, consolidan ese pensamiento. Así es. Derrotan, por decirlo de manera contundente, derrotan un pensamiento en donde los economistas habían abrevado durante medio siglo. Este cambio de inflexión, o esta inflexión, este cambio, que supone en términos de la generación, me gustaría conocer su reflexión, de la generación que perdió. Un momentito. Sí, usted siga conocido. El cambio, que es una trascendencia enorme, no fue súbito, fue paulatino. Yo pienso que el primer momento del cambio se da cuando llega a una Secretaría de Estado el primer economista, egresado, por cierto, de esta escuela, facultad, incluso director de ella, como Gilberto Logio. Llega como secretario de Economía. Pero las demás secretarías de Estado estaban en manos de los técnicos a quien correspondía. Los del Poli estaban en Comunicaciones y Transportes, Ingeniería tenía Obras Públicas, y así sucesivamente. Después hubo un segundo momento en donde los economistas empezaron a llenar puestos no de primera línea, pero sí puestos de segunda línea. Es la época en que muchos economistas llegaron a ser directores generales, incluso subsecretarios, en distintas áreas. Gente conocida que después lo fue más y que dirigió esta escuela, como Emilio Mújica Montoya, Horacio Flores de la Peña, el maestro Torres Gaitán, en fin, de estos. Un tercer momento se da ya en la década de los 70, en que en varias carteras, en varios ministerios, en varios secretarios de Estado fueron economistas. Y desde luego en 70, por primera vez, un economista dirige el Banco de México, Ernesto Fernández Hurtado, egresado de la UNAM, economista egresado de la UNAM, por otros estudios, lo digo hablando de origen. En Hacienda se llega a nivel de subsecretarios, pero no de secretarios. Pero en otras secretarías sí. Esto se multiplica durante el gobierno del presidente López Portillo, en que del gabinete éramos 16, 7 éramos economistas. O sea, ya un porcentaje alto. Esto continúa, o sea, la presencia de los economistas continúa en el gobierno de la Madrid. La reflexión que hizo el presidente López Portillo
sobre la decisión de su sucesor fue en este sentido. Si el problema es económico, como finalmente lo fue 81-82, Miguel de la Madrid. Si el problema es de otro tipo, otra persona. El problema fue económico, entró Miguel de la Madrid con un grupo de economistas notable también, por su número y si se quiere por su calidad, pero sobre todo por su número, y ya abarcando distintas áreas. Es el cambio en efecto, entre Miguel de la Madrid y Salinas, en que por primera vez en México un economista es presidente. Y también se rodea de muchos economistas, casi todos. Ya no se diga con el presidente Zedillo y hasta la fecha. Hubo una diferencia. Mientras que los economistas en las primeras etapas eran del UNAM, ya en la segunda etapa y ya en la actualidad, por ejemplo, todos son del ITAM o del TEC de Monterrey o de la Libre de Derecho, pues ya no como economistas, sino como abogados, que es el caso del señor presidente. Pero los secretarios de Hacienda, las distintas áreas son economistas, pero formados ya en otra persona. Entonces yo diría, sí, en efecto, el cambio fundamental se da en el tránsito del presidente de la Madrid al presidente de Salinas. Pero ese tránsito solo se puede explicar, a mi manera de ver, haciendo una referencia al pasado y cómo paulatinamente los economistas fueron teniendo cada vez mayor presencia en el manejo de las cosas hasta llegar a la presidencia. Puede advertirse también un cambio de ethos de la profesión, digámoslo así, ¿no? El economista que resulta de esta inflexión es un economista preocupado quizá más en los resultados que en las implicaciones de la política económica o en las decisiones de política económica. Y me gustaría conocer en su opinión si esto califica o descalifica al profesional de la economía. Me refiero, si el economista que precedió, el economista, digamos, que abrevaba en el ethos del desarrollo, buscando equidad, desarrollo social, protagonismo del Estado para cerrar diferencias, brechas de desigualdad, etcétera, que fue severamente criticado por sus resultados, bajo la caracterización de una economía del populismo. El nuevo economista, el nuevo técnico que apuesta a los resultados, que apuesta a los beneficios de la neutralidad valorativa de los instrumentos de política económica, puede ser visto como un nuevo ethos de la profesión. Yo tengo una opinión distinta. Yo creo que antes y ahora las ideas, la ideología juega un papel determinante no solo en la política económica instrumentada, sino también en los instrumentos que se seleccionan para poner en práctica esa política. Es decir, las ideas son fundamentales y no pienso que una gente que está en el quehacer público, bueno, no pienso que nadie, pero desde luego una persona que está en el quehacer público puede moverse al margen de ideas. Las ideas es lo que mueve a las personas a partir de la forma en que ven el mundo, la forma en que lo conciben, la forma en que ven el papel del Estado, el papel del individuo, en fin. Son ideas, fuerza, que motivan
a los economistas que están en el quehacer político. Los resultados siempre han importado. Claro, para ver qué tan buenos resultados o qué tan resultados insuficientes, o en fin, pues hay que seleccionar los indicadores que uno va a utilizar para evaluar resultados. Si, por ejemplo, el indicador que uno va a utilizar es el crecimiento del Producto Interno Bruto por persona, pues durante 1933 a 1981, 50 años, pues el crecimiento del Producto Interno Bruto por persona fue de mayor al 3% al año en términos reales. Si uno va a utilizar la desigualdad en la distribución del ingreso como también como indicador, vemos que a lo largo de esos 50 años a los que hice referencia mejoró la distribución del ingreso, y eso está documentado ampliamente, como cayó casi verticalmente el número de pobres. Curiosamente, en las cifras recientes que acaba de dar a conocer Coneval, dicen que hoy el número de pobres en esta medición multidimensional de la pobreza pues es superior a 50 millones de personas, es la mitad de la población del país. En 1982 el número de pobres era 20 y tantos millones. Entonces, pues hay un crecimiento bestial de los pobres. Y a los 30 el número de pobres pues rondaba los 60 millones, el 60% de la población de aquel entonces. En fin, hay que seleccionar los resultados. Yo diría que hoy en día el resultado fundamental que se busca lograr y para el cual se trabaja ronda en torno a 3 indicadores: la estabilidad en los precios, en el tipo de cambio, estos, no como un fin en sí mismo, que puede serlo, porque se está convencido, es lo que quisiera yo pensar, que es lo que piensan, que la estabilidad ayuda a la acumulación de capital y al crecimiento económico. Los agentes económicos pueden tomar mejores decisiones en un ambiente de estabilidad de precios, incluyendo el precio de la divisa, que en México es muy importante. Ese es un resultado que lo busca y lo han logrado. Creo que llevamos, para tomar los últimos 20 años, podemos discutir, pero grosso modo se ha mantenido después del 95, se ha mantenido la estabilidad en los precios y la estabilidad en el tipo de cambio, grosso modo. El otro resultado que buscan es mantener las finanzas públicas en equilibrio, convencidos de que de esta manera el sector público no le está restando recursos a los particulares, más allá de los impuestos. No hay esta cuestión de crowding out, de desplazar a los particulares si el sector público toma deuda. Y el sector público toma deuda, entonces hay que evitar este crowding out, o sea, no restarle recursos. Y lo han logrado, han mantenido finanzas públicas grosso modo también, con variaciones mínimas, pues relativamente estables
no deficitarias. Y la tercera resultado, aquí el éxito no ha estado a la altura del propósito, es que el vacío que el sector público dejó no ha sido colmado por los particulares. El vacío en carreteras, aeropuertos, en todo. Es decir, se sale el sector público, pero no lo colman los particulares. Y, entre otras cosas, esto es el resultado de la poca formación de capital, que ha llevado a lo que el secretario general de la OCDE, Gurría, mexicano, secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores y miembro prominente del grupo neoliberal, llamó un crecimiento mediocre. Entonces, si uno ve por resultados crecimiento, pues gana antes de 82. Justicia social, distribución del ingreso, también gana antes de 82. Y luego, esta cuestión de formación de capital, al salir el Estado, la formación de capital pública bajó de ser la mitad de la formación de capital total a una mínima expresión en la actualidad. Ese vacío no lo colmó en particular, y el resultado entonces ha sido ¿cómo se dice? Un crecimiento mediocre. Entonces, yo diría, siempre las ideas han importado. Siempre se ha actuado a partir de un conjunto de ideas económicas y de otro tipo que llevan a una persona a moverse en una dirección o en otra. Es lo que yo diría, esta cuestión de los resultados y el hecho. Para concluir, si le parece, voy a hacer una pregunta provocadora pero muy abierta. Reconocida su trayectoria y considerada en el centro de una generación, de una corriente de pensamiento, pero también de una corriente profesional que tomó decisiones importantes para el país. Esta nueva disputa de hoy día, de 2011, ¿qué depara? ¿Cuál es la apuesta para esa corriente de pensamiento, esa experiencia de gestión en la economía del país que representa usted? Quisiera antes hacer un breve comentario para ubicarnos. Durante la década de los años 80 se ponen en práctica las llamadas reformas estructurales. Redimensionar al Estado y su papel que dentro de la economía debe desempeñar, pero reduciéndolo. La apertura al movimiento de personas, de mercancías, servicios y capital, la llamada apertura, que culmina con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y la reestructuración del sistema financiero, que culmina no solo con la venta al capital privado de la banca que había sido nacionalizada, sino con la independencia, no sé de quién, del Banco de México, y la venta a los extranjeros del Sistema Nacional de Pagos, cosa que ni siquiera la señora Thatcher se atrevió. Y desde luego Estados Unidos ni de chiste venden sus bancos a los extranjeros. México ahí se lleva medalla de oro. Somos el país que está más penetrado por la banca extranjera en México. El sistema de pagos está en manos de extranjeros. Estas cosas se hicieron con un doble propósito: impulsar el crecimiento económico y avanzar
en la justicia social fueron los dos propósitos declarados del llamado cambio estructural. Los resultados no han sido los que se esperaban. Ni ha habido crecimiento económico, hay un dato que lo dice todo, el crecimiento del Producto Interno Bruto por persona entre 82 y hoy, 2011, es de menos de 0.5% al año en términos reales. Si comparamos con el más del 3% previo, o sea, no ha habido... Mediocre es piropo. Mediocre es periódico y Piropo me refiero. Piropo, es sí. un elogio. Así es. Esto lo dice el gobierno, sino el INEGI. O sea, el otro aspecto es, el otro propósito, el de justicia social. Acabamos de ver los resultados que publicó Coneval, pues tampoco, o sea, es decir, no somos presentables como sociedad con más de la mitad de pobres en el país. Yo comentaba hace poco que es un puñado de los 200 millones, de los 200 países, es solamente un puñado, 14, 15, que tienen más de 50 millones de habitantes. Aquí tenemos la mitad del país en pobreza. Y entonces se dice, las reformas estructurales que hemos puesto en práctica, la financiera, la de la apertura, la de redimensionar al Estado, no han dado los resultados porque hacen falta otras reformas estructurales. Si hacemos estas otras reformas estructurales, ahora sí va a funcionar. ¿Y cuáles son estas tres reformas estructurales que se vienen a sumar a las tres que les dicen de primera generación? Redimensionar al Estado, apertura y el sistema financiero. Pues las nuevas tres de segunda generación son la reforma laboral para flexibilizar el mercado de trabajo, una nueva reforma energética que entraña esencialmente la apertura aún mayor de la que ya existe, porque se ha abierto mucho al capital. Acaban de otorgar los primeros contratos incentivados en Pemex hace 2 o 3 días. Ya no se diga el sector eléctrico, más de 40% de la energía eléctrica que distribuye la CFE es comprada al sector privado. Y nada más la CFE la distribuye, no es generada por los particulares. Pues más apertura en el sector energético hasta hacerlo completo. Y la tercera reforma estructural es la hacendaria. En la hacendaria se persiguen dos cosas. Por un lado, reducir el gasto público aún más para que sean los particulares que hagan lo que ahora hace el Estado, lo que ahora hace reducido el Estado, y ya han promovido una ley que se llama ahora de empresas público-privadas, que incluso que los privados hagan las cárceles, los sistemas de agua, la empresa público-privada, creo que así se llama la ley. Entonces, reducir el gasto es la nueva reforma hacendaria, aún más, y moverse hacia un sistema tributario neutral, que no establezca diferencias entre los distintos agentes económicos. La tasa única de IVA, la flat, la tasa flat del impuesto sobre la renta. Entonces no hay distinción entre una mercancía y otra teniendo una sola tasa del IVA, y no hay distinción en renta entre una actividad y otra teniendo una tasa flat. No sé cómo se traduzca al español. Plana puede ser, pero no sé, puede ser plana.
si metemos estas tres reformas, liberalizamos el mercado, es decir, flexibilizamos el mercado laboral, la nueva hacendaria, que significa, repito, menor gasto con esta ley público-privada y una política tributaria indiferente, y si además se abre aún más el sector energético, ahora sí la suma de las 6 reformas, redimensionar al Estado, apertura, flexibilización del mercado, la cuestión financiera, reducir aún más el gasto público y finalmente la energética, ahora sí al combinarse van a funcionar. Nosotros, los que pensamos que somos minoría, los que pensamos de una manera distinta, sostenemos que más que nuevas reformas, hay que reformar las reformas puestas en práctica. Por ejemplo, más que la apertura, lo que hay que hacer ahora es combinar, como lo hacen todos los países abiertos, combinar política industrial, política agrícola y apertura. Nosotros nos abrimos y textualmente se dijo: la mejor política industrial es la no política industrial. La mejor política agrícola es la no política agrícola. Y desbaratamos todos los sistemas que había para apoyar la industria y orientarla, y para apoyar la agricultura y orientarla, al grado tal que no hay crédito ni para la industria ni para el campo. No hay, es decir, un abandono total. Y los resultados son atroces. Ha bajado la participación de la industria en el producto, en las condiciones generales se ha desarticulado la industria, las llamadas cadenas industriales han desaparecido, en fin, los resultados son fastidiosos. No se trata de volver a cerrarnos, pero de combinar, como lo hace Estados Unidos, como lo hace Brasil, como lo hace Japón, apertura con política. O sea, no está peleada una ni la otra. No hay que olvidar, por ejemplo, en materia agrícola, los subsidios y la intervención del Estado, de nuestro socio comercial más importante, Estados Unidos, y nosotros no hacemos nada, más que Procampo, que es darle dinero a los que tienen muchas hectáreas. Es decir, de propiedad, ¿no? Entonces, reformar las reformas. No se trata que el Estado vuelva a hacer lo que hacía antes, pero lo que sí tiene que hacer el Estado es promover y orientar la formación de capital. Y si no la lleva a cabo los particulares, ese vacío que se dejó y que no fue colmado por los particulares, lo haga el Estado. No es posible que una economía petrolera no haya hecho una refinería en más de 35 años. Eso sí, quieren que la hagan los particulares. Pues ha de ser muy buen negocio. Si los particulares la quieren, ha de ser un negocio espléndido, la gente no regala su dinero. No, la puede hacer el sector público y hacerla bien y ganar mucho dinero. Si no hacen carreteras, pues las hacemos nosotros. Si no se meten a hacer algo que sea necesario para la marcha de la nación, pues que se haga, que se recupere la banca de desarrollo, que la FINSA vuelva a dar créditos directamente a la industria particular,
es decir, que el Estado de veras oriente. Entonces hay que reformar las reformas y no permitir, por ejemplo, en la cuestión financiera, que al único que se esté dedicando la banca comercial mexicana en manos de extranjeros, que no presta un solo centavo a la actividad productiva, mande y esté mandando hoy sus utilidades a apoyar a sus casas matriz, Bilbao, Vizcaya, Argentaria, Santander, Citicorp, Hong Kong, Shanghai, Banking Corporation, Royal Bank of Canada. No, hay que, más que nuevas reformas, lo que hay que hacer es reformar las reformas para que funcionen, para que la apertura nos beneficie. Hoy por hoy importamos más que lo que exportamos. Bueno, ¿Cuánto tiempo se puede sostener? lo que necesitamos es seguir exportando, pero disminuirlas. Hoy por hoy, para exportar $1 de industria automotriz, hay que importar más de $1. Cuando antes teníamos un proceso de integración. De integración de las industrias. Entonces, hacer más flexible el mercado de trabajo. El mercado de trabajo en México está compuesto o más de la mitad de la población que trabaja lo hace en la ¿cómo se llama? El mercado informal de trabajo. Más flexible no puede ser. En esta crisis se despidió a cerca de 1 millón de trabajadores formales y se ha vuelto a recontratar parte de ellos, o sea que por lo visto es muy flexible. El número de trabajadores en México que está organizado, que es cada vez menos, que está organizado, que lo está en las industrias que más exportan. O sea que sí somos competitivos por lo visto. La industria automotriz, la minera, bueno, ya no se diga petróleos, o sea, las principales ramas de exportación, en donde por lo visto somos competitivos, si no, no estaríamos exportando tanto ahora, son aquellas industrias en donde hay sindicatos fuertes. Esto la gente no lo tiene presente. No, en México hay un mercado terriblemente flexible. Con el desempleo que tenemos y la informalidad, tenemos ahí millones de gente que puede incorporarse al trabajo formal. En ese contexto, profesor, me permite concluir en ello porque tiene usted prisa, los últimos años de su vida, digamos, de esta vida profesional, ha dedicado su experiencia, talento, inteligencia a educar jóvenes economistas. ¿Qué perfil, qué apuesta profesional ve en estos alumnos que han pasado por su cátedra y que pueden ser en el futuro actores importantes de esa transmisión de ideas, de esta generación de proyectos, de este futuro profesional economista? Yo me volví a incorporar a la Facultad de Economía, la UNAM, en el año 2001. Ya llevo de tiempo completo los últimos más de 10 años. Antes había estado de tiempo completo en la década de los años 80 en la de GAPA. Había una maestría en docencia económica en los CCHs, el posgrado del CCH. Pero lo dejé, tuve que atender otras cosas y volví a la facultad en 2001. Y volví de tiempo completo como profesor e investigador.
para ofrecer cursos en el posgrado, donde ofrezco el de finanzas públicas, y en la licenciatura, donde ofrezco el curso de Economía Mexicana 1 y 2. Yo diría que a mi regreso he encontrado, digamos, en estos últimos años, pero en comparación con otras épocas en las que he estado yo ligado a la universidad, tengo más de 50 años como catedrático en la UNAM, ya me llevo hasta un diploma y esas cosas. He encontrado que la universidad ha mejorado mucho. En general, y la Facultad de Economía también, a lo largo de los años, ha mejorado. Quizás no tanto como otras facultades. Y no lo digo yo, en general lo dicen quienes hacen estas evaluaciones, que son, se supone, órganos independientes, que califican las universidades en el mundo, y la nacional, la UNAM, está entre las primeras, si no es que la primera en toda América Latina. O sea, ha mejorado. Esto es muy importante. Y ya ha mejorado, a mi manera de ver, por dos razones. Una, porque su planta docente es una planta docente más dedicada a los asuntos universitarios en la Facultad de Economía, y porque el otro ingrediente del proceso de enseñanza-aprendizaje, los estudiantes son cada vez mejores en términos de resultados. No hace poco se mencionaba que el promedio con que están accediendo a economía es cercano a 8, que es muy alto. Antes era de 3 o 4. Entonces hay mejores estudiantes y mejores profesores, que es la dupla, ¿no?, del proceso de enseñanza-aprendizaje, además de que las condiciones materiales, estamos en un espléndido edificio, pero mejores bibliotecas, mejores servicios, en fin, han mejorado las condiciones. Y ese es el trabajo de varios años, no es el trabajo de un día para otro, en la universidad y en la Facultad de Economía. Entonces, a mí en lo particular me da mucho gusto trabajar en UNAM. Lo hago de veras con entusiasmo y dedicación. Estoy como profesor investigador y me ha permitido estos 10 años pues, producir, dar clases, investigar, tener muy buenas conversaciones. Es decir, estoy muy contento. Participar en los órganos colegiados, participo en varios, he participado en varios estos últimos 10 años. Y estoy contento. Pienso que la Facultad de Economía, en particular, eso no sucede en químicas, tampoco sucede en leyes, desde luego en historia tampoco, ni en filosofía y letras, pero en economía los estudiantes y nosotros profesores tenemos que hacer un doble esfuerzo, porque se ha ido reduciendo en términos relativos el mercado de trabajo. Se piensa, y de esto se han encargado muchos enemigos de la universidad, que la preparación del estudiante de la UNAM no está a la altura de los estudiantes de otras universidades, sobre todo privadas. Y quien está dirigiendo hoy al país en el sector público son gente que viene de las universidades privadas. Si uno ve el gabinete ampliado, pues el grueso, si no es que casi la totalidad, viene de universidades privadas, y ya no se diga en el sector privado. Estoy pensando sobre todo en economía, en algo en leyes, algo en administración y algo en las ingenierías. Pero sobre todo en economía se ha desplazado al estudiante. Tiene por delante una carrera.
No estoy diciendo que no tenga opciones, pero sus opciones son de muy bajo nivel en la administración pública y en la administración privada. Son de ayudantes, de analistas, pero desde luego no de puestos directivos, y para mí de dirección es desde una jefatura de departamento, no estoy hablando de secretarios de Estado, donde sí se privilegia a otros estudiantes. Entonces, el enorme reto que tenemos es el de preparar gente capaz, bien informada, con capacidad analítica, que sepan escribir, que sepan pensar, que reúnan para mí las dos características fundamentales, su capacidad de síntesis y de sintaxis, decir poco y con orden, para decirlo y debemos poner todos los esfuerzos. Pienso que la universidad sigue siendo, la Facultad de Economía sigue siendo una facultad, una universidad que tiene algo que añadir, tiene valor agregado que proporcionar, por las características generales del lugar. Y eso hay que sacarle provecho, y sí tenemos una tarea dura por delante, porque ha ido ganando los egresados de otras escuelas. Mencionaba el TEC de Monterrey, el ITAM, como fuente de abastecimiento. Y no es de extrañar que esto suceda, porque quienes están en la dirección son egresados de ahí y reclutan de la misma manera que yo en mi momento estaba en puestos de dirección, reclutaba a mis alumnos de clase para que se vinieran a colaborar conmigo, y a los alumnos y compañeros de mis alumnos de otros grupos a que se vinieran a colaborar conmigo. Pues ahora estos egresados del ITAM, egresados del TEC, los reclutan del Ibero, reclutan de sus universidades. Es por esto que no nos debe extrañar que el presidente Calderón reclute gente de la Libre de Derecho y reclute gente del ITAM para que lo ayuden en su labor, de la misma manera que en otras épocas y circunstancias, Alemán, Echeverría, López Portillo, reclutaban a la gente del UNAM, porque ellos habían formado ahí. El presidente López Mateos, de Echeverría, de López Portillo, y Díaz Ordaz eran abogados del UNAM. El presidente alemán reclutaban aquí a sus compañeros. Pues ahora el presidente recluta a sus compañeros. Pues tenemos remar a contracorriente y hacer ver que el egresado de esta facultad, incluso el estudiante de esta facultad de Economía del UNAM, está preparado. Yo pienso que está bien preparado. En todo caso, habría que comparar y ver los resultados, ¿no? Que se haga un examen único para ver quién está mejor preparado. Lo que con frecuencia se hace es que se compara al estudiante más mal preparado del UNAM con el mejor preparado del ITAM. Pues claro, pues gana el segundo, ¿no? Pero veamos los promedios. Republicanamente. Es el talento. Querido profesor, le agradezco muchísimo esta serie de reflexiones que habrán de dar cuerpo a un documento gráfico que es uno de los importantes testimonios de nuestro proyecto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Querido profesor, le